Buenos días, lindo poder mirarles en esta mañana. Y estamos llegando al final de este congreso y para nosotros es una alegría poder haber participado, haber estado escuchando el consejo de Dios para nuestras vidas y cómo servirle mejor y cuál sería nuestro compromiso delante de Dios para trabajar en lo que Él nos ha dejado como misión. Voy a buscar el control. Siempre es bueno tener el comando de las cosas cerca. Bien. El tema de hoy es, bueno, dentro del Congreso Misionero por Amor. El Dios misionero y el desafío para su iglesia. Bien, ayer hemos visto el plan de Dios y el propósito de Dios. El propósito de Dios es grande y el plan de Dios ejercido en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, desafiando al hombre a comprometerse con Él para cumplir el objetivo que era alcanzar con el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y también vimos que Dios está llamando, y Dios está llamando a nuestras vidas. Y en esta mañana quiero decirte una cosa. Por nada vale la pena vivir si por ella no vale la pena morir. Por nada vale la pena vivir si no vale por ella la pena morir. Me ayudó mucho esta frase en mis decisiones importantes de la vida. Y el Señor Jesús nos desafía: no puede existir un congreso de misiones si no tomamos la base que el Señor nos dejó como mandamiento, que es esto que tenemos escrito aquí. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 18 al 20. Y la palabra del Señor también nos dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y para poder aceptar ese desafío que el Señor nos está dando esta mañana a nosotros como iglesia, tenemos que entender primero claramente la misión. Todo soldado, todo que se alista en el ejército tiene claro cuál es el objetivo a cumplir. Y nosotros tenemos un capitán que es Jesús y el ejército de Dios para el cual trabajamos. Y su iglesia tiene que estar, sus soldados tienen que estar claros en la misión. Nosotros encontramos aquí un mandamiento del Señor. Va a venir el Espíritu Santo y ustedes van a ser testigos. Jerusalén, Judea y Samaria. Y tenemos que entender bien esto claro, porque ha sido mal interpretado y ha sido el gran error de la iglesia. Pensar que nosotros vamos a alcanzar la ciudad de Tucumán y después de que evangelicemos toda Tucumán y todos escuchen la palabra y todos reciban al Señor, vamos a ir a Santiago del Estero. Y cuando terminemos Santiago del Estero podremos avanzar hacia Córdoba. Y es un gran error pensar así. Aquí hay una conjunción ilativa, quiere decir simultáneamente, no es una secuencia, ser testigos en Jerusalén, Judea y Samaria. Lo he repetido ayer y vamos a repetirlo las veces que sea necesario hasta que se haga carne en la iglesia. De saber que el testimonio del Evangelio, de ser testigos de él, es una actitud que tiene que darse simultáneamente en cualquier lugar donde estamos, al mismo tiempo.
Y si nosotros no estamos en ese otro lugar, tenemos que ver quién puede estar representándonos y haciendo el trabajo. Si tenemos que mandarlo de nosotros, saldrá de nosotros. Si tenemos que mandarlo desde otro lado, tendremos que mandarlo desde otro lado y apoyar nosotros, porque todos tenemos que trabajar para que se cumpla el plan de Dios, alcanzar a los hombres, hacer discípulos a todas las naciones. Y gracias a Dios por el ejemplo de Elvira, y gracias a Dios por el ejemplo de muchos otros que se están levantando para ir a otros lugares. Tal vez nunca llegue a Papúa Nueva Guinea, me encantaría estar, me encantaría ir a conocer, me encantaría ver, pero tal vez no pueda hacerlo. Pero sí estoy con ella, voy con ella, oro por ella, contribuyo para que también participe. Entonces, no es una secuencia a respetar, sino es una simultaneidad. Y tenemos que reconocer la necesidad. No solo entender cuál es la misión, sino reconocer la necesidad para enfocar bien. Hermanos, quiero presentarles rápidamente, porque no puedo detallar muchas cosas en esto. Bien, ustedes saben de esto, ¿verdad? Lo que se conoce como la ventana 1040, al norte del Ecuador, 10 grados hasta 40 grados. Ahí vive la población desde el este, podemos decir, de África, o desde el oeste, perdón, de África, hasta el este de Asia, una franja inmensa, donde viven las religiones más grandes del mundo. Quiero leer rápidamente algunos detalles, si me permite el señor Muy bien. 2/3 de la población del mundo vive en esta zona. Son alrededor de 4 billones de personas. El 70% de las personas que viven en este lugar solo tienen menos de 35 años de edad. El 87% de las personas más pobres del mundo viven en esta área. Una manera de medir la calidad de vida ha sido en base a la mortalidad infantil, a la expectativa de vida y al grado de alfabetización que tienen. Y obviamente es la zona más necesitada del mundo. El 95% de la gente no alcanzada, ¿qué quiere decir esto? Que nunca escuchó un mensaje de Jesucristo claro, vive en este lugar. 95% de las personas ahí nunca han escuchado del Señor Jesús. Los 3 bloques más grandes de religiones están viviendo en esa zona, que es el islamismo, el budismo y el hinduismo, con millones y millones de seguidores. La prostitución, la desnutrición y la pobreza están focalizadas en esta área. Hay una gran variedad etnolingüística, o sea, hay miles y miles de idiomas que se hablan en esta zona y que nosotros ni siquiera conocemos, y mucho menos que tienen traducción de la Biblia. La existencia de grandes ciudades no alcanzadas están aquí, y solamente el 8% de los misioneros trabajan en esta zona. El 92% restante estamos distribuidos en otras áreas donde ya hay conocimiento del Evangelio. Entonces, tenemos que enfocar bien, reconocer la necesidad. Aquí en esta área de la ventana 1040 que se llama, estuvo localizado el Jardín del Edén, en la ciudad de Irak. Allí nació el Señor Jesucristo, vivió, dio su vida, murió y ascendió a los cielos. Gran parte de los tratados de Dios y de los pactos que hizo Dios con la humanidad fueron realizados dentro de esta región geográfica del mundo que conocemos como la ventana 1040. Ayer les hablé de la necesidad. Hay más de 7.000 lenguas y menos de 3.500 que tienen parte de la traducción de la Biblia, ni siquiera entera. Entonces no quiero detenerme en esto hoy. ¿Sí? Ahí está. Pero para poder cumplir la misión nuestra como iglesia, hay que desterrar algunas cosas. Y esto voy a repetirlo en cada congreso que me inviten. Y perdonen que yo sea muy reiterativo. Porque es necesario que lo interpretemos, hermanos. Estos pensamientos tienen que ser destituidos hoy, 21 de mayo, del corazón de la iglesia de Tucumán. Este pensamiento, el primero, que ¿para qué vamos a enviar misioneros si aquí en nuestro medio también hay mucha necesidad? Una hermana me decía en Rosario cuando predicaba hace 20 años, aquí también las personas tienen hambre y están comiendo gatos. ¿Se acuerdan de aquellas historias, no?
cuando comían gato los rosarinos. Aquí también hay necesidad. Sí, Señor, aquí hay necesidad. Y nunca va a acabar la necesidad. A los pobres, como dijo Jesús, siempre los tendréis. ¿Se van a acabar algún día con las políticas de gobierno? ¿Van a mejorar? Tal vez, pero el Señor lo dijo. A los pobres lo van a tener siempre con ustedes. Nunca va a acabar la necesidad. Por eso es necesario desterrar este pensamiento. El segundo pensamiento es, somos pobres, no tenemos recursos. Las misiones son para los países del norte, Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Europa. Nosotros los latinos no podemos, nosotros somos pobres. Hermanos, no es lo que no tenemos, sino qué hacemos con lo que tenemos. No tenemos. ¿Es de verdad esto? Somos pobres. Seamos transparentes delante del Señor. El Señor nos conoce. El tercer error que quiero erradicar de la iglesia es, somos una iglesia misionera. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, nosotros tenemos conferencias misioneras, sí. 2 veces por año o 1 vez por mes levantamos una ofrenda misionera. Hermanos, esto es muy bueno, una excelente práctica, pero eso no quiere decir que seamos una iglesia misionera. Una iglesia misionera es aquella que conoce perfectamente cuál es el propósito de Dios para alcanzar el mundo y que tiene los planes y la estrategia establecida para que cada día, cada uno de sus miembros esté cumpliendo el propósito de Dios. ¿Cómo es esto? ¿Sí? Cada uno evangeliza en su servicio, en su trabajo, en su oficina, en el estudio. Cada joven adolescente participa en las actividades de las iglesias, comprometido totalmente, pero también alcanzando al mundo. Cada miembro de la iglesia está pensando en los hermanos que están en las montañas llevando el evangelio. Cada día estamos orando por ellos, cada día estamos juntando y viendo la manera de enviar el sustento para que la hermana Elvira pueda viajar. Esa es una iglesia misionera, no la que tiene una conferencia misionera. No es malo tener la conferencia, es muy bueno. Pero su mente, la mente de cada miembro de la iglesia está con su corazón puesto en las personas que están perdidas. ¿No cantamos? Quiero tener la mente de Cristo. Cantamos. Que sea una realidad. Desterremos estos pensamientos. Bueno, las misiones es para superhombres. Nosotros no podemos ser misioneros. Ayer les hablé, intenté de hacerles entender anoche que Dios preparó tu vida y que cuando recibiste al Señor Jesús como tu Salvador, el Espíritu Santo comenzó a dotarte de las cualidades más hermosas para servirle y usarla en su misión. Y no hay nadie mejor preparado que usted y que yo para cumplir el propósito de Dios. Así que no espere y no crea en los misioneros superhombres. Usted y yo hemos sido llamados. Misiones, la última, es responsabilidad de la Comisión de Misiones. Y voy a repetir esto también. Pensar y sectorizar y especializar cual fuese. Hoy medicina, uno va al médico y le dice, tengo una manchita acá. Ah, tenés que ir al dermatólogo. Pero escúchame, ¿no tenés una cremita, algo que me ponga en la mancha? No, tenés que ir a la consulta del dermatólogo. Y hemos súper especializado todo. No sé si le pasó, pero es así. Me duele acá. Ah, tenés que ir a la consulta y te mandan a otra consulta y a otra consulta y a otra consulta. Y uno termina cansado, claro. Y a veces dentro de la iglesia hemos hecho divisiones también. Y yo soy del área de jóvenes, y yo soy del área de cosas, y yo soy del área de alabanza, y yo soy del área de adolescentes, y yo estoy con los pre. Y como si todos los departamentos fuesen independientes. No, mis hermanos, no. Todos trabajamos para la misma misión. Desde los niños y de los pre hasta los que cantamos aquí adelante, todos lo hacemos para extender
el nombre y para que el nombre del Señor sea conocido y el amor de Dios alcance hasta lo último de la tierra. Entendamos esto y vivamos esto dentro de la iglesia. No nos dividamos, no nos sectoricemos, no nos superespecialicemos con todo lo negativo que pudiese implicar esto. Desterremos entonces los pensamientos erróneos. Porque tenemos ejemplos en la palabra a seguir. Tenemos hombres que dedicaron sus vidas, rápidamente hablando de Abraham, que yo le llamo el que caminó a lo desconocido. Salió sin saber a dónde iba. Dios le dio una gran promesa, va a ser una bendición, vas a ser una nación grande, vas a bendecir todas las naciones, al que te bendijere, yo bendeciré, y al que te maldijere, maldeciré. Y Dios cumple su propósito a través de este gran hombre. ¿Fueron grandes hombres? Sí, sí. ¿Escogidos por Dios? Sí. ¿Preparados como él, como nadie? Sí, sí. José. Para mí José es un gran modelo. Yo lo llamo el que camina en las dificultades, en las tribulaciones. Desde chiquito. Sus hermanos no le querían, sus hermanos le trataban mal, había discriminación, lo vendieron, fue esclavo, fue a lo de Potifar, la pasó mal. Parece que no daba... Era una tras otra, en la cárcel, en todo. Y al final de sus días vemos el propósito de Dios en él, diciéndole él a sus hermanos: hermanos, ustedes no se preocupen, yo no guardo nada en mi corazón contra ustedes, porque el que me trajo aquí, el que me hizo pasar todo esto, el que me dio todo, fue el Señor. Él es el que me envió. ¡Wow! Alguien que entiende la misión de Dios y el propósito de Dios en su vida, como José. Jonás. Jonás, tenés que ir a Nínive, 1170 kilómetros más o menos, creo. No, el contramano, Tarsis, 6700 kilómetros. Totalmente, vamos a Jope, vamos a otro lado, no, lejos de la voluntad de Dios. Pero el propósito de Dios es irrevocable y su llamado también. Y Él va a cumplir la voluntad de Dios y los de Nínive se van a convertir porque el propósito de Dios se hace. ¿Te guste o no? Hay ejemplos en la Escritura. Pablo y Bernabé, para mí, los modelos, caminando en el plan de Dios. Ese sería otro tema de una conferencia. Porque son los que van a fundar y contribuir en la iglesia de Antioquía y a través de ella cumplir el propósito de Dios. Y si ustedes estudian, van a ver que la iglesia de Antioquía es la única, no es la de Jerusalén, es la de Antioquía la que va a organizar los viajes misioneros y entiende el propósito de Dios y ejecuta el plan de Dios a través de Pablo y Bernabé y llevan el evangelio hasta lo último de la tierra. Y el Señor les da el privilegio de llamarles cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Tenés el derecho de llamarte cristiano? ¿Estás cumpliendo el propósito? Iglesia Tucumana, ¿estamos cumpliendo el propósito de Dios? ¿Tenemos el derecho de decir yo soy cristiano? Tremendo, este equipo es tremendo, tiene el fuego del Espíritu. Bueno, a ver. Perdón. Bueno, en base a esto tenemos propuestas para esta mañana. Quiero desafiarlos como iglesia a esto. Primero, el compromiso de amor por las almas. Si nosotros entendemos la misión, pero no tenemos el amor, no vamos a poder cumplir este propósito. Entonces, yo les llamo hoy a un compromiso de amor por las almas. El Señor dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Romanos capítulo 10 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues es el mismo Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Y cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Aquí encontramos no solo el propósito de Dios para nosotros, de amar a las almas, sino de comprometernos con ellas. ¿Cómo pueden escuchar si no hay alguien que vaya y les predique? ¿Cómo pueden escuchar y cómo pueden invocar el nombre de Dios si no hay alguien que se comprometa realmente con llevarles la palabra? Me acuerdo cuando le dice el eunuco, ¿y cómo entenderé si no hay alguien que me explique? Y ahí estaba Felipe para explicarle el mensaje y luego la salvación y la bendición. Qué maravilla que es tener a alguien que pueda. No sé cuál es tu historia, pero yo tengo muchas personas que me hablaron del Señor. Mis padres primero y muchas otras participaron. Y yo agradezco al Señor por sus vidas. ¿Qué tal tu experiencia? ¿Sabes que hay personas que no tienen esta bendición? ¿Sabes que hay personas que no han tenido la bendición de que alguien se siente al lado de ellos y le explique del amor de Dios? No solo con la vida de ellas que han sido ejemplos para mí, sino también con la palabra de sentarse y con paciencia y de mostrarme el camino de la salvación. ¿Cuál ha sido la tuya? Bueno, hay mucha gente que está necesitando un compromiso genuino de amor por las almas. Después, o junto con el amor, va a venir la entrega. Si no hay amor, no puede haber entrega. Se dice que se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Cuando nosotros amamos, vamos a entregar no solo nuestros recursos, sino nuestra vida. Y en la palabra del Señor dice, y cualquiera que haya dejado casa, hermano, padre, madre, mujer o hijos o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces y heredará la vida eterna. Soy uno que da fe de esto. Encontrar familias en cualquier parte del mundo. Encontrar hermanos que llegan a ser unidos como si fuesen de nuestra sangre. Y servir juntos en el ministerio. Dios es fiel. Dios es fiel y no falla y no falta. Y si el Señor te está desafiando y hay temor en tu corazón y estás preguntándole al Señor, Señor, me da miedo, Señor, voy a dejar mis padres, Señor, quiero decirte que esto es verdad. Y yo no estoy en la iglesia de Para de Sufrir. Yo te estoy hablando de la iglesia de Dios, del mensaje de Dios, de la promesa de Dios. Esto es verdad. El Señor te va a dar 100 veces más. No me puse a contarla, pero estoy seguro que es esto. El amor, la entrega, y quiero hablarles de la cooperación que es preciso para nosotros como iglesia del Señor. ¿Se acuerdan del pasaje Marcos capítulo 2? Había un paralítico y 4 amigos lo trajeron al Señor y había tanta multitud y dice que cuando vinieron estaba siendo cargado por 4 y como no había lugar, tuvieron que abrir el techo, lo descendieron y el Señor le da la sanidad espiritual y la sanidad física. Y esto es lo que yo llamo cooperación. 4 trabajando para uno, alto el porcentaje, ¿no? 4 para que uno conozca la verdad y viva la bendición de ser perdonado y recibir la bendición del Señor. Y aquí están las propuestas que tengo para nosotros en esta mañana. ¿Cómo nosotros podemos participar? Oración. Hemos estado haciendo algo esta mañana, pero esto es un ejercicio solamente en un lugar. Hermanos, una vida de oración práctica de todos los días, cuando estás manejando tu auto, cuando vas caminando, cuando estás en el colectivo, cuando estás sentada, cuando estás... Deja de pensar en macanas, perdón, pero sentate en el colectivo pensando en alguien que está necesitando de Dios. Y ora por los hermanos que están trabajando, y ora por los misioneros, y ora por los obreros, y ora por los pastores, y ora por los ancianos, y ora. Mantén una vida activa de oración.
No sentarte en tu cuarto solo en la intimidad, eso está bien. Pero cuando estás andando, cuando vas una vida de el orar sin cesar, solo es posible con esto, con ese ejercicio. Y nos va a ayudar a dejar de pensar en cosas que no nos convienen, una vida de oración. Y ahí entramos nosotros también, los misioneros, de la capacidad que tenemos para comunicar a personas de lo que está aconteciendo en nuestras vidas. Y la capacidad de la iglesia de difundir las necesidades. Es necesario agarrar a nuestras viejitas, las hermanas que ya no pueden venir a la iglesia, y acercarles. Tal vez no tienen WhatsApp o tal vez sí, las necesidades. Hermana, esté orando por esto. Ella no puede venir a la iglesia, pero le das un trabajo y se siente feliz. Y te va a llamar y te va a preguntar cómo va. Capacitación. Señores, necesitamos capacitarnos. Necesitamos que nuestros obreros por lo menos sean técnicos. Técnicos, profesores de inglés, profesores de matemática, técnicos en reparación de computación, técnicos en agua, en sonido, en electricidad, en luz. Necesitamos capacitarnos en lo teológico y necesitamos tener personal capacitado en lo secular también para poder desenvolvernos en la vida. Y cuando estamos en el servicio y cuando estamos en el campo, poder hacer algo también en bien de nuestro sustento, como también en bien del sustento y la ayuda de los que están necesitados. Es bueno saber y es bueno practicar un oficio, una profesión que sea de bien. Y esto es parte del trabajo que la iglesia tiene que estar haciendo también. Ofrendas. Aquí estamos difícil. Mi abuelo decía que cuando uno se convierte tenía que convertirse también el bolsillo. No sé si es verdad, pero tenía algo de razón. Y dice, vos vas a ver, dice, cuál es de verdad un creyente, dice, cuando se convirtió aquí. Porque si convirtió aquí, no solo entendió el mensaje, no solo lo recibió y lo aceptó, sino también ya tocó su corazón y por amor, él va a meter su mano al bolsillo y va a sacrificarse y va a ofrendar. Y nosotros aquí no le damos mucho, no hablamos mucho de eso, porque nosotros somos de los hermanos y si Dios nos va a proveer, y el Salmo 23 es una maravilla, es un milagro y es verdad, nada me faltará, entonces, pero el Señor te va a dar, el Señor que te llamó. Y yo quiero decirte que el pueblo de Israel, del cual nosotros tenemos en el Antiguo Testamento muchas enseñanzas, nosotros decimos el 10%. Y quiero decirte que no, te desafío a que estudies. Y vas a ver que Israel ponía el 10% para una cosa que era el sustento, el soporte, ponía el 10% para todo el trabajo del templo y demás, era el 20%, y ponía cada 3 años el 10% más para los pobres y necesitados. O sea que si haces matemática, ponía el 23% por año. ¿Qué tal ese impuesto? Claro, nosotros ahora estamos en la gracia. No. Ahora tenemos que dar según lo que propusimos en nuestro corazón. Tenemos que ser alegres cuando damos y damos una explicación muy buena. Pero en la práctica a veces no llegamos ni al 10%. Y disculpen que hable directamente, hermanos, pero la obra del Señor se sostiene con recursos también. Y es necesario comprar un pasaje, y es necesario que nuestra hermana tenga el sustento, y es necesario que la obra de Dios siga adelante. ¿Y eso depende de quién? Del compromiso de cooperación. Y miren que yo uso la palabra compromiso. Muy pocas veces, solo por error, uso la palabra involucrar. No me gusta la palabra involucrar, porque involucrar tiene una acepción de que no es voluntaria. Me encontró y yo me involucré en esto. Fue tal vez por un empujón, fue tal vez, pero yo uso la palabra compromiso, que es una actitud voluntaria del corazón, a diferencia de involucrar. ¿Entienden la diferencia? ¿Sí? Bueno, no se involucren, comprométanse con el Señor en las ofrendas. Y bueno, en la comunicación, que es algo de lo que hablábamos recién, la importancia de compartir las necesidades. Amor, entrega, cooperación, y el último punto es la sumisión al señorío de Cristo. Oí la voz del Señor, dice Isaías,
que decía: ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. La sumisión al señorío de Cristo. Él, temblando, dice el apóstol Pablo, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y el Señor usó al apóstol Pablo cuando él cayó de rodillas y dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hay un compromiso de nuestra parte. Pero esto parece que es de la Escritura y el apóstol Pablo está tan alto y tan lejos, pero quiero mostrarte el movimiento nuestro, de la Iglesia de los Hermanos, como un modelo. Desde 1815 a 1914, abrazando el desafío geográfico, porque los esfuerzos misioneros llegaron al máximo y los resultados alcanzaron un nivel inigualable, dice Latourette, que es un gran comentarista de misiones. Quizá ningún cuerpo haya contribuido más que la Asamblea de los Hermanos a la extensión misionera. Más de 5.000 misioneros han salido prácticamente a todas partes del mundo en menos de 100 años. El impacto que se ha hecho no guarda proporción con el número, ni el tamaño, ni la importancia de las asambleas de las cuales salieron. Impresionante. El motivo que los inspiró a perder o ganar las vidas no fue el extender el movimiento de los hermanos, sino de alcanzar a los perdidos con el mensaje transformador del Evangelio. Reino Unido, y casi al mismo tiempo, desde lo que consideramos oeste hacia el este. Y si ustedes estudian la historia, van a ver, nosotros tenemos casi 140 años, los hermanos de Australia tienen 130 y pico, y en todo el mundo está casi al mismo tiempo. Más de 5.000 misioneros salieron de las iglesias. ¿No había necesidad en el Reino Unido? ¿No había más pecadores que evangelizar? ¿No había orfanatos? ¿No había prostíbulos? ¿No había pobres? Claro que había. Eran iglesias pequeñas y enviaron a sus obreros. Por nada vale la pena vivir si por ello no vale la pena morir. Iglesia, es tiempo de comprometernos. En 1791, el 28 de enero, nacía un hombre en Inglaterra que creció y amaba mucho los viajes, la marina, y se alistó, fue un gran soldado. Pero el Señor fue tocando su corazón y él amaba la extensión del reino de Dios hasta los últimos de la tierra. Y su corazón fue comprar un navío y poner un equipo misionero y llegar al sur de nuestro país, a la Patagonia Argentina. Y luchó y no consiguió los recursos y gastó toda su vida. Consiguió venir a la Argentina, trabajó un poco, pero su corazón estaba en la Patagonia. Vuelve al Reino Unido, consigue un barco con escasos recursos y se manda con 7 locos más. Es triste la historia, cómo termina. En su corazón siempre estuvo. Y Alan Gardner llega con sus navíos a la fría, austral Patagonia. Y el 6 de septiembre de 1851 se encuentra su cuerpo muerto y todo. Prácticamente no hicieron mucho, pero entregó su vida. Y esto despertó un gran movimiento. Después aparecieron muchos recursos, después aparecieron navíos, después aparecieron muchos otros misioneros que vinieron a llevar la palabra al sur de nuestro país. Por nada vale la pena vivir si por ello no vale la pena morir. Dios te está hablando hoy a comprometerse, a servirle, a entregar tu vida
a decirle, Señor, aquí estoy yo. Parece que perdí mi tiempo, me casé, me equivoqué, me divorcié. Señor, toma mi control, ayúdame. Quiero ser un siervo para tu gloria. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo y bendícenos con tu palabra, con tu espíritu. Toca nuestros corazones y que la gloria sea para ti en la extensión de la verdad que nos dejaste, de ir por el mundo a hacer discípulos a todas las naciones. Que tu nombre, Señor, sea el nombre sobre todo nombre, en el cual toda rodilla de los cielos, de la tierra y debajo de la tierra te confiese que eres el Señor. Oramos en ese nombre bendito para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.